Marcelo, ¿cómo está? Buen día. Antonio le saluda. Bienvenido a La Razón. Buenos días, Antonio. Un saludo afectuoso a todos los que siguen el programa. Gracias por la entrevista. Decía Marcelo que con usted queremos hablar ahora de comunidad ciudadana, de ver lo que está pasando en la interna. Por supuesto, como toda agrupación política, deben haber varias ideas, deben haber varios proyectos, en fin, pero ¿cómo se maneja todo esto al interior? Me gustaría primero saber, ¿hay reuniones periódicas, hay reuniones con el líder, en fin? Cuéntenos todo eso para empezar, Marcelo. Bueno, yo creo que primero lo que usted define es lo más importante, ¿no? Comunidad Ciudadana es una alianza y en esa alianza hay una pluralidad de sujetos, una pluralidad de visiones. En realidad, la construcción de la alianza para las elecciones 2019 y 2020 incorporaba una diversidad de actores políticos. Eso es un poco complejo ya cuando asumimos las diputaciones y las senadurías, tomando en cuenta que había varias vertientes dentro de Comunidad Ciudadana, hay agrupaciones políticas como el FRI, está Chuquisaca Somos Todos, también está primero la gente de Tarija y obviamente la estructura de Carlos Mesa, que es comunidad. En ese marco hay discusiones internas, hay planteamientos y claro, en esas discusiones también hay visiones y nosotros planteamos un tema días pasados que ha generado un poco de controversia, pero en realidad es una crítica que no se hace solamente a comunidad ciudadana, sino más bien a la oposición en su conjunto cuando hablamos de políticos que tienen una mentalidad adultocéntrica. Creo que el escenario y la modernidad te obligan a mirar de otra forma la construcción política, la sociedad así lo demanda y es por eso que habíamos tomado una posición clara respecto a qué es lo que se debiera de hacer desde la oposición en su conjunto a partir de lo que se tiene dentro de la Asamblea Legislativa, lo que se pueda construir con otros liderazgos regionales y así presentar un proyecto al 2025 que realmente sea un proyecto que le dispute el poder al movimiento al socialismo y no sea un proyecto que, como hemos tenido 14 años, simplemente derrota tras derrota. Marcelo, lo que usted dice que pasa en Comunidad Ciudadana y en la oposición, creo que pasa en general en todo el escenario político en el país. Cuénteme en qué consiste esta propuesta de ustedes de dar espacio a liderazgos jóvenes con proyección para las próximas elecciones. ¿Cuál era la propuesta? Cuéntenos, por favor. Bueno, yo quiero aprovechar el espacio para explicar que cuando uno refiere la palabra adultocéntrico, no necesariamente en política estás hablando de jóvenes versus adultos. Yo creo que el adultocentrismo en política, y lo que comprendo y trato de plasmarlo en las ideas que puedo expresar, es que el adultocentrismo es de políticos, independientemente de la edad, que tienen una visión patriarcal, una visión que no acepta la crítica, una visión de la política desde su concepción y como ellos la comprenden, sin que esto merezca un debate, sin que esto merezca una transformación conforme a la modernidad. Y cuando hablas con adultocéntricos que pueden estar dentro de la estructura de la Alianza Comunidad Ciudadana alrededor del presidente, el líder Carlos Mesa, de la misma agrupación u otros liderazgos opositores, bueno, no cae muy bien esto porque lo que planteas es que la oposición empiece a generar propuestas serias con nuevas ideas y nuevas mentalidades y nuevos actores. Mira tú que este planteamiento lo hago en base a lo que veo en las encuestas cuando señalan, por ejemplo, las mismas, que los liderazgos que frecuentan y los que están en esas encuestas no superan el 20% de la intención de voto, y más bien hay una cantidad de población boliviana que busca un nuevo liderazgo, un nuevo planteamiento. Y creo que por ahí es la primera reflexión que hago yo a quienes estamos haciendo política opositora, pero obviamente inmediatamente estos grupos adultocentristas van a generar un rechazo inmediato, cuando en realidad ni siquiera estamos con confrontación, estoy haciendo un planteamiento, una crítica, una reflexión. Y bueno, ese es el elemento central. Ahora, ¿cuál es la propuesta que debiera de existir? Si la oposición quiere ganar la elección, si la oposición no solo quiere tener diputados, senadores o algunas alcaldías en 2025, tiene que ver que el movimiento al socialismo, más allá de su disputa interna, que puede ser por espacios de poder, más no sea una disputa real en una elección ya el 2025, tiene que empezar un trabajo inmediato.
Y ese trabajo inmediato pasa por darle soluciones prácticas a la población. Yo pienso que no es concebible en un Estado que tengas familias, padres e hijos que se trasnochan, que trabajan, que se esfuerzan para pagarse un estudio, pasan 5 años y no tienen una fuente laboral. ¿Cómo es posible que en un Estado gente emprendedora abandone sus regiones y abandone el país? Porque cuando tiene un buen emprendimiento, vienen los impuestos, te quitan tu trabajo lícito privado para darle a la burocracia más plata para alimentar ese aparato burocrático o ese otro Estado que tiene el propio país, Bolivia dentro de su mismo Estado, que es toda la función pública. Entonces, hay varios escenarios que la población necesita que sean atendidos. Mira, tú en Sucre hay un problema tan grande que me sorprende, por darles un ejemplo. Había un examen a la universidad días atrás, creo que eran más de 2.000 becas y solamente habían 200 personas que se han presentado para esas becas de estudio. Entonces estamos haciendo mal algo como oposición porque no estamos logrando capitalizar todas esas necesidades y así presentar un proyecto nacional que le dispute al MAS su estado plurinacional en decadencia, un estado plurinacional corrupto, que ha alimentado la burocracia y que no está dando soluciones en temas concretos a la población. Marcelo, más allá de esta palabra, como usted dice, de adultocéntricos, que ha causado seguramente inquietud de mucha gente en comunidad ciudadana, acabo de escucharle también decir que hay patriarcalismo. ¿Usted cree que comunidad ciudadana se maneja también con ese criterio, que hay tal vez en la figura de Carlos Mesa una figura patriarcal? Cuando hablamos de patriarcalismo, es esa mirada de papá, digamos, ¿no? Que no deja a las ideas nuevas poder surgir. Yo creo que en la posición del presidente de la Alianza y de Carlos Mesa, tiene que haber primero una definición de qué se va a hacer de aquí en adelante. Creo que él tiene la bancada más grande del país y la responsabilidad política de presentar un proyecto nacional en la que él se incorpore o en la que él permita que sus personas que han comulgado ideológicamente con él puedan plantearle a la sociedad una renovación. Creo que el escenario, cuando digo patriarcal, me refiero a un entorno también que es adultocéntrico y que es tal vez ahí el elemento central que yo me doy cuenta ahora al haber dicho esta palabra, pero en función a la oposición en su conjunto, que saltan estas personas a defender sus posiciones sin permitir que una reflexión sea parte de un análisis en una alianza que además es una alianza plural. Marcelo, permítame esta pregunta. Hemos visto varias veces, de hecho ayer se presentó una propuesta de juicio para el presidente Arce, pero en muchas otras ocasiones, cuando comunidad ciudadana habla o tiene algo que decir, generalmente son las mismas personas, la misma senadora, el mismo diputado, en fin. ¿Qué está pasando en su interior? ¿Son ellos la cabeza? ¿Es la gente de confianza de Carlos Mesa? ¿No se da espacio a otras figuras políticas? ¿Qué análisis tiene sobre esto? Yo creo que hay un poco debate en temas estructurales y eso ha sido un reclamo que lo han hecho otros colegas también en su momento. Algunos han hablado inclusive de que existe una posición caudillista. Yo no sé si realmente algunas posiciones vienen necesariamente respaldadas por el líder de la agrupación o son determinaciones que toman un grupo de gente que está vinculado a una dirección nacional que puede tomar decisiones, pero que no sé exactamente en algunas si realmente son tomadas desde la colectividad, porque ha habido momentos en los que yo he mantenido una distancia, no con el líder de la alianza, sino con la forma en cómo se organizan al interior de la Asamblea Legislativa. Marcelo, ayer el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, el señor Urquidi, ha dicho que usted, que Rodrigo Paz y que la senadora Salame son libres de irse de Comunidad Ciudadana. ¿Qué me responde ante esto? Eso reafirma lo adultocéntricos que son algunos. Estoy planteando una reflexión y me invitan a que me vaya.
Eso es el adultocentrismo, no comprender que hay otras ideas que pueden ser parte de un todo y mirar la política desde tu percepción. Entonces, la respuesta que hace el jefe de bancada, Enrique Urquidi, no es otra cosa que reafirmar la posición, que no se trata de edades, no se trata de adultos versus jóvenes, sino del pensamiento que puede tener un joven o un adulto respecto a una visión dentro de lo que implica la cultura política. Mira, yo me sorprende que me inviten a salir, cuando en realidad estoy haciendo una reflexión que ha tenido además eco los días pasados en otros colegas parlamentarios que han empezado a debatir los temas y que incluso ha trascendido a la oposición en su conjunto, porque he escuchado voces de ex líderes nacionales y de personas que están involucradas en la política que ven como un escenario interesante, un planteamiento diferente. ¿Ya? ¿Por qué tendría que ir? Le diría yo a Enrique. Marcelo. Yo soy diputado de Comunidad Ciudadana hasta el 2025. Marcelo, ahora hay allí, qué sé yo, hay viejas frases, ¿no es cierto? Se me viene una a la cabeza en la política que dice, bueno, aquí defendemos la democracia, pero no la practicamos. ¿Algo de eso puede haber en Comunidad Ciudadana? Yo tengo una fuerte crítica al interior de la organización política y sobre todo en la forma en cómo se ha organizado al interior de la Asamblea Legislativa. Ese es el tema para mí de fondo y estos son escenarios que me hacen comprobar que no estoy equivocado cuando de pronto planteas algo que no está en la visión de algunos y inmediatamente te votan o te falta que me digan esta pelota es mía y me la llevo y no vamos a jugar. No es así la política es de diálogo, es de alimentar ideas y más aún como opositores que tenemos una responsabilidad, creo, única en 2025, tomando en cuenta esta posible fractura y esta fisura que tiene el movimiento del socialismo, de empezar un proyecto ideológico para poder lograr una victoria real y sobre todo una disputa verdadera del poder al movimiento del socialismo. Ahora en la cuestión generacional, diputado, Comunidad Ciudadana hay bastante gente joven por lo que hemos podido ver, pero obviamente están, como usted dice bien, luchando por ahí para tratar de abrirse espacios. ¿Cómo ve esto de la juventud? Primero en la política en general y después también en Comunidad Ciudadana. Yo creo que hay una posición clara de Comunidad Ciudadana haber incorporado actores jóvenes. Por eso a mí me extraña que quienes están alrededor del expresidente Carlos Mesa y presidente de la Alianza asuman posiciones de ataque. Primer elemento. Segundo elemento, veo muchos jóvenes que tienen esa vocación de ejercicio del poder y eso es importante en política. Como también hay otros que no lo hacen y hay personas que tienen más edad, que tienen visiones diferentes. Yo no me considero un joven de 20 años, por ejemplo. Tengo ya una edad madura, una edad formada. Evidentemente, no podría decir que soy, como dicen entre comillas, un chango. Pero no estamos yendo a las edades, estamos yendo a la mentalidad y a la propuesta. Y en Comunidad Ciudadana hay gente interesante, hay gente muy joven, con ejercicio de poder, que tiene la figura clara, que fiscaliza, que trabaja. Y bueno, también esa gente joven en ideas ha traído planteamientos diferentes a esta construcción política de la década de los 90, que cree que vamos a tener que seguir haciendo política al calor del momento y no empezar un trabajo que debiera ser responsabilidad de la primera fuerza política del país. Comparto con usted, diputado, eso de que la juventud no necesariamente tiene que ver con la edad, sino también con la forma de pensar y también con la forma de ver al país. ¿Cuál es la forma de ver al país que plantea la nueva generación en Comunidad Ciudadana? Yo creo que no estamos ya para debates de izquierdas, derechas, no estamos para saber quién es Max Weber, quién es Carlos Marx. Es más la juventud que es la que va a entrar en esta arena política, no la juventud que va a ser política, me refiero a quienes se gobiernan, que es una gran cantidad de jóvenes y una gran cantidad de adultos que ya están descontentos con la clase política, no están para que les des clases de historia, estás para que les soluciones el problema. Yo quiero un país donde vivas en libertad, donde los derechos individuales sean parte de lo principal que el Estado tiene que respetar, de un Estado de Derecho, de una justicia independiente, de una posibilidad de que cada ciudadano en su individualidad pueda realizarse como persona y no sea un sometimiento, un control estatal el que te diga por dónde tienes que ir. Creo que debe reducirse la burocracia, creo que debe existir menos instituciones que estén pendientes de lo poco que generan
mentes brillantes para después destruirlas. Creo que hay un montón de personas que tienen planteamientos interesantes y que terminan dejando todo y yéndose a otros países o a otras ciudades. Me refiero de las ciudades pequeñas hacia las grandes, de las grandes hacia otros lugares del mundo. Yo creo que eso es lo que quiere la población, respuestas a sus problemas, quiere soluciones inmediatas. Y bueno, si un día tienes que tener ciertas inclinaciones para beneficio de la gente que te elige, hay que hacerlo, pero ya no entrar en esas dicotomías de los años 70, 80 y 90 que no le han traído nada bueno a la población boliviana. Marcelo, con todo esto que hemos hablado, ¿cómo podría usted resumir el rol que ha jugado primero Comunidad Ciudadana y después la oposición en su conjunto en estos poquito más de 2 años y medio que llevamos de gestión? Yo creo que ha sido un rol complejo al principio porque hemos llegado justamente a partir de una alianza de mucha pluralidad. Encontrar los mecanismos de diálogo han sido en un principio complejos por las visiones, pero creo que sí tiene una responsabilidad que no la puede quitar ningún expolítico a la alianza. Y a la oposición, voy a hablar porque creemos también en 2 escenarios. El primer escenario es que no hay una fractura de la oposición en su conjunto cuando se tratan temas estructurales de responderle a quienes han votado por esa oposición. Hasta el momento, y 3 años ya que vamos a cumplir, a diferencia de otras alianzas, hay un compromiso por parte de quienes han sido electos en temas estructurales. Y segundo, puede ser un tema que esté sujeto a un debate, pero nosotros hemos promovido una interpelación. Hemos sido parte de aquello, hemos logrado la adhesión de colegas de Comunidad Ciudadana y de Creemos, y hemos logrado después de muchos años que la Asamblea Legislativa pueda determinar, por ejemplo, la censura de un ministro. Que ya después el presidente lo ponga o no lo ponga, ya no es un tema de responsabilidad de quienes ejercemos el rol en la Asamblea Legislativa. Creo que ha tenido también esa victoria a la oposición. Hay mucha gente que trabaja a diario, algunos de manera silenciosa, pero creo que hay una respuesta favorable. Ahora, ¿qué es lo que yo planteaba? Y por eso toda esta situación que se pone compleja sin razón y sin motivo para mí, porque es parte de la democracia, el diálogo, la reflexión. El tema es de la responsabilidad que tengamos de aquí en adelante como una alianza política de cara a las elecciones del 2025. Esa ya será otra evaluación que podremos hacer más adelante, dependiendo de las posiciones que se tomen en este momento, que es corto para mí y no como otros que creen que tenemos que llegar a las primarias cuando el trabajo debe empezar desde ya. Marcelo, ahora hay actitudes que han sido criticadas por parte de la sociedad, también por el mismo oficialismo, que han llevado adelante los asambleístas de la oposición, lo que se ha llamado a veces como escándalos, ¿no es cierto? Salir al frente, poner pancartas, silbar, tocar silbatos, en fin. Pero usted no lo hemos visto nunca participar de eso. ¿Está de acuerdo con eso? ¿Es un acuerdo al que se ha llegado? Cuéntenos, Marcelo. Bueno, yo creo que toda acción tiene una reacción. Y las acciones que ha hecho el gobierno con perseguir a la oposición, con no respetar la institucionalidad de la propia asamblea, el hecho de generar un Estado sometido a las decisiones políticas y no un Estado de derecho, hace que algunos colegas tomen esas decisiones. En lo particular, no he estado en sesiones en las cuales han sucedido estos actos complejos. Me refiero, por ejemplo, a la primera sesión de la asamblea donde hubo este tema de la manifestación del uso de algunos instrumentos que causan sonido, llámenlo pitos o silbatinas. Pero yo digo, más allá del hecho concreto, es cómo el gobierno te lleva a aquello. Y yo siempre voy a criticar las acciones desmedidas, que también a veces pueden derivar en respuestas no muy reflexivas, pero que están dadas al calor de esa acción provocativa que hace el gobierno. Última pregunta, Marcelo, si me permite. Ayer Comunidad Ciudadana, justamente el diputado Urquidi, presentó un proyecto para que podría posibilitar un juicio de responsabilidades al presidente Arce, justamente por haber ratificado al ministro del Castillo. ¿Qué opina usted sobre esto? Bueno, yo creo como abogado que si eres exquisito en la sentencia constitucional, habría algún tema de que pueda prosperar el juicio.
porque la sentencia constitucional difiere el efecto de la sentencia a que la Asamblea regule el tema de la censura y su efecto. Pero, ¿en qué soy crítico? Más que lo jurídico, en lo político. Si tienes un tribunal constitucional que está haciendo los mejores esfuerzos para prorrogarse, dadas estas situaciones, y es el mismo tribunal que puede resolver mañana su propia sentencia, yo veo que es muy poco probable el éxito. Y a veces las cosas no son solamente jurídicas, sino políticas. Cuidado, terminemos constitucionalizando lo inconstitucional, porque si bien hay materia que es debatible para nosotros como abogados, en la práctica hay una posición clara respecto a lo que implica en la Constitución el efecto de la censura. Yo había sido una de las primeras personas que dije que iba a iniciar un juicio de responsabilidades al presidente, porque además había sido el interpelante con otros colegas. Pero la Constitución también señala de forma taxativa que es la destitución. Y hay una destitución. Ahora, si estaríamos en un Estado de Derecho, quizás podría vaticinar algo favorable. Ahora yo creo que es más político y va a terminar legalizando lo inconstitucional.